Hola chicos, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar lo que es el curso de termodinámica cero. En termodinámica cero nosotros nos vamos a centrar en lo que es el estudio en el comportamiento de los gases. Los gases, como sabemos, pues son substancias que son semejantes al aire. El aire, como sabemos, pues obviamente se encuentra en lo que son partículas, ¿no? O sea, pero pues obviamente pues se están moviendo ya sea de arriba a abajo, de izquierda a derecha y demás, ¿no? Y bajo ciertas circunstancias pueden aparecer en formas de gas. En este caso, pues pongamos que a lo mejor ustedes tienen una esfera y por dentro contiene agua. Si esta agua nosotros la calentamos, pues se puede evaporar y al momento de evaporarse, pues está obviamente en partículas, ¿no? Entonces, pues este es pues un ejemplo claro de cómo estaríamos estudiando las substancias. Obviamente también podemos involucrar sustancias como lo que son el helio, el argón, el neón, el gas xenón y otros gases más. Se pueden imaginar, ahora sí que estas sustancias como pequeñas esferitas, si lo quieren ver así, o partículas, y que se mueven y tienen una energía cinética. Y bueno, su unidad de medida pues es la temperatura, ¿no? Tienen obviamente también energía de movimiento, porque como les mencionaba, si nosotros vemos un ejemplo más claro, que tengamos una olla, nosotros la tapáramos y pues obviamente pues ya no dejamos que nada saliera. Si tenemos una flamita aquí y esta agua se empieza a evaporar, empieza a mover partículas, bueno, a liberar partículas en forma de vapor, entonces estas empiezan a colisionar con los alrededores y a colisionar entre ellas mismas. Entonces ya tenemos una energía de movimiento. En este caso, pues nosotros lo que podemos medir en ellas, pues sería la temperatura. Y puede ser en grados Celsius, grados Kelvin o grados Fahrenheit. Y la termodinámica en la termodinámica se estudian básicamente 4 leyes. De estas estudiaremos solo las primeras 3. La ley cero, que establece el concepto de equilibrio térmico y da origen al concepto de la temperatura. Tenemos la primera ley, que es básicamente la ley de conservación de la energía y da origen al concepto de energía interna. Tenemos la segunda ley, que establece la no reversibilidad de un proceso termodinámico. En su momento definiremos lo que significa. Y bueno, ahorita vemos que fragmento era lo que nos faltaba. Y bueno, nosotros, como les acabo de mencionar, pues vamos a centrarnos en el comportamiento de los gases, ¿no? Vamos a tener obviamente lo que son escalas de temperatura. Las escalas de temperatura obviamente pueden ser en grados centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit, pero nosotros únicamente nos vamos a centrar y vamos a trabajar con lo que son grados Kelvin. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque son las únicas que podemos, es la única medida que tenemos que nos va a ayudar para nosotros poder entrar a resolver ejercicios de termodinámica. Y nosotros en termodinámica vamos a trabajar con algo que se llama sistema físico. O bueno, dejemos de sistema físico y quedémonos únicamente con sistema. Un sistema, pues lo vamos a definir como una parte del universo que se quiere estudiar. Entonces pongamos que tenemos este recuadro, ¿no? Y el resto de aquí, pues lo vamos a llamar medio. Y esta parte de aquí, o sea, todo este contorno se va a llamar, la parte de las líneas lo vamos a llamar alrededores. Y la parte de adentro lo vamos a considerar todo esto lo que es nuestro sistema. Entonces nuestro sistema puede tener cosas adentro, puede tener canicas, puede tener gases, puede tener estrellas, o sea, como ustedes lo quieran imaginar. Entonces, si esto lo vemos a un caso aplicado, nosotros era lo que les explicaba, pueden tener su olla y su olla va a ser el sistema. Adentro van a tener la sustancia, ya sea agua, sea gas, sea comida, y lo que hay después de la olla pues va a ser el universo, ¿no? O sea, y nosotros nos centramos en la parte interna. Si estudiáramos sistemas, bueno, se estudiarán sistemas que solo no intercambien masa con sus alrededores. Bueno, vamos a estudiar solo sistemas que no intercambien masa con sus alrededores. Solo consideraremos
paredes impermeables. ¿A qué me refiero con esto? Aquí está lo que les voy a explicar. En este caso pues son las paredes. A ver, una disculpa. En estos sistemas pues nosotros vamos a tener vamos a involucrar algunas variables. Antes de explicarles esto, hay que dejar claros algunos conceptos, que son los siguientes. Nosotros para el estudio de la termodinámica vamos a tener una masa, vamos a tener un volumen y va a ser una presión. Pues ya sabemos que es masa, como les mencioné, que contiene una cantidad de materia. El volumen, como ya hemos sabido, es algo que ocupa una cierta cantidad de espacio delimitada por las paredes. Y vamos a poseer una presión de partículas semejantes a un gas que van a golpear las paredes. En este caso, pues a lo que nos referimos que van a haber colisiones. Vamos a tener lo que son variables de estado. Si las conocemos y conocemos obviamente sus valores, se puede decir que conocemos todo el estado del sistema. Por ejemplo, este es un sistema que era lo que les mencionaba y puede tener a lo mejor adentro una masa de 3 kilogramos de arroz, ¿no? Bueno, no arroz, mejor dicho, 3 kilogramos de agua, ¿no? Esa es su masa y tiene un volumen de, ¿qué les parece? A lo mejor de 4 metros cúbicos, ¿no? Y tenemos una presión, no sabemos a qué presión está, imaginamos que es una olla express, entonces al momento de calentarla pues va a aumentar su presión, ¿no? Entonces pongamos que tenemos una presión de 100 kilopascales, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces pues estas van a ser las variables de estado. Entonces si nosotros lo vemos más a fondo y de forma más curiosa, nosotros podemos tener un estado inicial, o sea, un estado 1, donde todo se encontraba, no teníamos presión, podemos decir que era cero, su temperatura a lo mejor era como de 20 grados centígrados. Si lo quieren ver, si lo convertimos a Kelvin, pues obviamente es 20 grados más 273.15, que esa es la conversión para pasar de grados centígrados a Kelvin, lo que es 293.15 grados Kelvin. Podemos decir que teníamos a lo mejor, pues obviamente el volumen no va a cambiar, ¿no? Que es de 4 metros cúbicos, es un ejemplo. Y si nosotros pasamos a un estado 2, podemos decir que ya nosotros encendimos nuestra parrilla y obviamente pues le estamos transfiriendo calor, ¿no? Entonces ya la presión va a aumentar, la temperatura también va a aumentar. Entonces podemos tener variables de estado 2 como presión 2, temperatura 2, el volumen pues se va a mantener constante, ¿no? Porque este sistema no va a cambiar su volumen, no se puede expandir o no se puede disminuir. Bueno, encoger, ¿no? Que sería lo más correcto. Ahora, vamos a tener en estos sistemas nosotros algo que se llama interacción mecánica. La interacción mecánica puede suceder a temperatura constante o presión constante. En este caso era lo que les mencionaba, cuando nosotros calentamos cualquier cosa, ya sea en una olla express, sea un horno o lo que ustedes quieran, pues obviamente la flama va a ceder calor, ¿no? Entonces al transmitir calor pues lo va a hacer de manera constante, ¿no? O sea que viene de menos a más, no es como que ustedes la prendan y luego caliente el sistema a, no sé, 1000 grados centígrados, ¿no? O sea, va a ir de 1 grado a 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados. Al igual que la presión, pues va a ir aumentando constante o puede disminuir a manera constante. Vamos a tener una interacción térmica. Esta puede suceder cuando nosotros tengamos un volumen constante o una presión constante. Para estos dos tipos de interacción se tienen 4 tipos de paredes, siempre impermeables y siempre concretas. Si no les queda claro completamente lo que es este impermeable y concreto, bueno, o cómo funcionan este tipo de paredes, no hay tanto problema. Más que nada es para dar una introducción a cómo funcionan los sistemas. Vamos a tener lo que son paredes rígidas, o sea, que el sistema no cambia. O sea, por rígido entendemos que es algo duro, ¿no? Entonces en este caso el volumen del sistema no cambia. Vamos a tener paredes móviles. El volumen del sistema cambia. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Pues el volumen del sistema en paredes rígidas
pues podemos tomar el ejemplo a lo mejor de, no sé, un compresor. Saben que los compresores son redondos y meten y sacan aire, pero su volumen siempre va a ser el mismo. Si hablamos de móviles, podemos hablar de un pistón. Un pistón pues tiene un émbolo y obviamente puede subir y puede bajar. Tenemos paredes adiabáticas donde no hay intercambio de energía en forma de calor. Tenemos paredes diatérmicas donde existe el intercambio de energía en forma de calor. No les pongo un ejemplo físico para que no se me enreden del todo. Y bueno, van a existir tipos de paredes que se pueden combinar, pero observemos que si una pared es rígida no puede ser móvil. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que no va a cambiar el volumen. Entonces sería ilógico decir que tenemos una pared rígida y que a la vez es móvil y viceversa, ¿no? Si una de las paredes diatérmica tampoco puede ser adiabática y viceversa, porque una adiabática no existe intercambio en forma de calor. Entonces pues también sería algo imposible, ¿no? Podemos hacer las siguientes combinaciones, obviamente. Rígida y adiabática. Rígida que no cambia su volumen, o sea, tenemos un sistema aislado, pero no interactúa en forma alguna. Tenemos rígidas y diatérmicas, cuando el sistema intercambia energía solo en forma de calor. El sistema se encuentra aislado mecánicamente. Tenemos paredes móviles y adiabáticas, donde el sistema intercambia energía en forma de calor, pero en forma de trabajo, pero no en forma de calor. Y podemos decir que se encuentra aislado térmicamente, o sea, porque no hay intercambio de calor. O sea, temperatura, si lo quieren ver así. Tenemos móviles, paredes móviles y diatérmicas. O sea, móviles que pueden cambiar su volumen. El sistema intercambia energía en forma de calor y no en forma de trabajo. Esta es una manera de representarlas esquemáticamente, una pared rígida y una pared móvil. En este caso, o sea, si se dan cuenta, esta tiene unos topes donde se puede mover para acá y viceversa, pero pues esta aquí está su tope, o sea, no se va a mover. Son paredes adiabáticas, pared diatérmica. Nosotros vamos a empezar con lo que es trabajando y estudiando la ley o principio cero de la termodinámica. ¿Qué nos dice la ley cero de la termodinámica? Que si dos sistemas cualesquiera se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, de manera independiente, los sistemas también están en equilibrio térmico. Para que esto sea más claro, vamos a poner el ejemplo siguiente. Nosotros podemos tener dos sistemas cualesquiera. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, que se encuentran en equilibrio térmico con un tercero. Entonces, como estos tres sistemas están interactuando consigo mismo, pues quiere decir que ambos van a estar en un equilibrio térmico. Ahorita vemos por qué. Si dos sistemas cualesquiera se encuentran en equilibrio térmico con un tercero de manera independiente, los sistemas también están en equilibrio térmico. Si este sistema tiene a lo mejor una temperatura de 100 grados centígrados, pero está en contacto con este sistema que tiene a lo mejor 50 grados centígrados, pero este y este obviamente están se encuentran con este y este se puede encontrar a 70 grados centígrados, pues ¿qué nos dice nuestra ley cero? Que estos se van a encontrar en equilibrio térmico. Entonces nosotros lo haríamos de la siguiente forma: 100 más 50 más 70 serían 220 grados centígrados, pero recordemos que el calor no se va, el calor tampoco se disipa, por así decirlo, el calor se transfiere, y al transferirse pues tendrían la misma temperatura los tres. 220 entre 3 sería como a 73 punto y algo. Entonces este se encontraría a 73 grados, este también a 73 grados y este a 73 grados. Entonces ya todos se encuentran en equilibrio térmico, porque ya sabemos que la palabra térmico se refiere al calor. Nosotros, para poder trabajar este tipo de sistemas, vamos a empezar utilizando la ecuación de estado, que es la ecuación general de los gases, ecuación general de los gases, que es presión por volumen igual a la masa por la constante por la temperatura, o bien presión por volumen igual al número de moles por la constante por la temperatura. Nosotros regularmente trabajamos más con la masa que con el número de moles. Puede haber la excepción de que nos encontramos algún ejercicio que requiera que trabajemos con el número de moles.
Vamos a definir o vamos a decir que un gas a presión baja es un gas con baja densidad. ¿Por qué? Porque pues no va a haber mucha colisión, o sea, pocas moléculas por unidad de volumen. Es decir, que a temperatura ambiente hay pocas colisiones dentro del recipiente que lo contiene. Volvemos al caso anterior, si ustedes tuvieran un recipiente con agua y ustedes lo calentaran, antes de calentarlo, pues obviamente el agua se va a encontrar aquí, ¿no? Pero al momento de que ustedes lo calienten se evapora y las partículas empiezan a colisionar y empieza a aumentar su presión, ¿no? Es el ejemplo más claro que les puedo dar. Vamos a tener que en circunstancias el factor R de la ecuación de los gases se hace constante. R es una constante y la constante nosotros la podemos obtener de tablas. Bueno, la podemos consultar en tablas. Cada sustancia tiene su propia constante, lo que es el argón, el helio, el xenón, el nitrógeno, el hidrógeno, pues tienen su propia constante. Y esta constante obedece a la expresión de presión por volumen igual al número de moles por la constante por la temperatura. Y se les conoce como gases ideales. Ojo aquí, los gases a bajas presiones y bajas temperaturas se comportan como un gas ideal. Entonces, a cierta temperatura nosotros vamos a tener un tope. Por ejemplo, un ejemplo claro sería que a lo mejor de 0 a 60 grados centígrados se comporta como gas ideal. Se comporta como gas ideal. Pero ya excediendo arriba de 60 grados, ya no se comporta como gas ideal. Ahora, la constante de los gases no ideales depende del gas o en general de la sustancia de trabajo, considerando que la presión sabemos que es una fuerza sobre el área medida en newton metro cuadrado. Nosotros la vamos a manejar en lo que son pascales o incluso hasta kilopascales. El volumen es un espacio ocupado, nosotros obviamente lo vamos a manejar en metros cúbicos. La masa, que es la cantidad de sustancia, la vamos a trabajar en kilogramos. La temperatura vamos a trabajarla en Kelvin, entonces si nos la dan en grados Celsius, nosotros la vamos a convertir a grados Kelvin. Se tiene que la expresión de presión por volumen igual a masa por constante por la temperatura puede ser igual a la constante a la presión por el volumen sobre la masa por la temperatura. Vamos a tener obviamente las fases de una substancia. Es la forma en que se representan se pueden presentar a condiciones naturales, presión y temperatura ambiental. Podemos tener 3 fases, sólida, líquida y gaseosa. Ya ven que el agua la podemos encontrar en esos 3 estados y obviamente alguna de las otras sustancias se puede encontrar igual en esas 3 fases, ¿no? Para llegar a ellas se cambian las condiciones del sistema, presión y temperatura. En base a experimentos surge una manera gráfica de representar su comportamiento y diagrama de fases. Para no saturarnos demasiado nos quedaremos con el siguiente diagrama para trabajar. Es muy importante que ustedes entiendan esta gráfica para poder resolver nosotros ejercicios. ¿Por qué? Porque esta es una gráfica de presión contra volumen. En esta gráfica nosotros podemos encontrar que vamos a tener presiones constantes, como lo es esta. Vamos a tener volúmenes constantes, ya sea hacia arriba o hacia abajo. La presión constante puede ser de izquierda a derecha. La temperatura también puede ser constante, puede subir, puede bajar, pero a temperatura constante. Y tenemos algo que se llama calor igual a cero, que se llama adiabática o proceso adiabático, donde no existe una transferencia de calor. La presión constante se le conoce como isobara o isobárica. El volumen constante se conoce como isócora o isocórica. La temperatura constante isoterma o isotérmica. Entonces con esto nosotros a lo mejor podríamos construir diagramas algo así, más colgados. Incluso hasta puede haber diagramas que se encuentren así. O sea, viene de acá, para acá, para acá. O sea, si nos damos cuenta, aquí tenemos una adiabática, aquí tenemos un volumen constante, otro volumen constante y una presión constante, ¿no? Pero bueno,
Aquí está, vamos a tener lo que son procesos abiertos y vamos a tener procesos cerrados. Si nosotros empezamos con un proceso abierto, imagínense que es como una pista o es un carro, ¿no? Que se va moviendo por aquí. Puede ir para acá o puede venir para acá. Entonces, este a final de cuentas se mueve de un lado a otro. Entonces, el proceso no es igual a la energía inicial. El estado inicial no es igual al estado final. O sea, cambian. Pero un proceso cerrado sería si pongamos nuestro carrito, avanza de aquí, da vueltas y todo, y lo que quieran hacer circo, maroma y teatro, y llega al mismo punto donde estaba, decimos que el estado final es igual al estado inicial. Entonces se cumple un ciclo. Esto era lo que les comentaba, las presiones o el proceso isobárico puede ir de aquí a acá, como presión inicial a presión final o presión inicial a presión final. Lo mismo sucede con los volúmenes. Volumen inicial a volumen final o volumen inicial a volumen final. Estos procesos los veremos más adelante cuando es que va de izquierda a derecha, de arriba a abajo o viceversa, ¿no? Para poder llevar a cabo la resolución de ejercicios, les hice las siguientes anotaciones. Si se conocen los valores de las variables de estado, se conoce el estado de equilibrio del sistema. Pero si alguna de estas variables cambia, el estado de equilibrio cambia. Cuando alguna de esas variables de estado se mantiene constante, o sea que no varía, entonces las otras dos variables necesariamente cambian. El cambio generalmente se debe a que existe un intercambio de calor entre el sistema y sus alrededores. En este caso, pues va a ser suficiente la ecuación de estado para hallar el valor de las variables que han cambiado. Pero si el estado del sistema cambia sin transferencia de calor, o sea, lo que es un proceso adiabático, la ecuación de estado no es adecuada. En este caso, el sistema cambia adiabáticamente, que es lo que veíamos, que el calor va a ser igual a cero. Y las tres variables de estado van a cambiar, entonces muy difícil vamos a tener obviamente una constante. Ahora vamos a tener una expresión que llamaremos ecuación adiabática o politrópica, pues solo nos va a servir para este tipo de casos donde el calor sea cero o no hay intercambio de calor, que va a ser presión por volumen a este símbolo, que yo lo conozco como exponente politrópico, y va a ser constante. Esta expresión se puede escribir de otras dos formas cambiando las variables de estado relacionadas. Puede ser temperatura por volumen, con el exponente politrópico a la -1, porque este es un exponente, o presión del exponente politrópico -1 por la temperatura del exponente politrópico, y va a ser constante. Igual si no lo entienden todavía este fenómeno, no hay problema, en la marcha se entiende de mejor manera. Cualquiera de esas tres expresiones nos conviene en caso de procesos adiabáticos, dependiendo de cuáles variables de estado sean conocidas. Estas van a tener relación con la forma de los procesos indicados anteriormente. Se puede verificar que tienen 4 casos de valores posibles del exponente politrópico y cada uno tiene que ver con un tipo de proceso de los que hemos comentado. A reserva de mostrarlos formalmente, se tiene que el exponente politrópico es igual a 0, nos está indicando que es un proceso isobárico a presión constante recta horizontal. El proceso isocórico, vamos a tener un proceso adiabático igual a este infinito y nos va a indicar un proceso isocórico a volumen constante, que es la recta vertical obviamente. Aquí creo que usé mal una expresión, pero bueno, aquí lo reafirmo que sí podemos tener. O sea, las variables pues sí pueden cambiar las tres, pero puede haber un punto donde pues sean constantes, ¿no? Bueno, de hecho, para que quede más claro, cuando el exponente politrópico sea menor a 1, podemos tener estos primeros 3 casos. Cuando el exponente politrópico vale 1, indica un proceso isotérmico a temperatura constante. Pero ya cuando el exponente politrópico sea mayor a 1, ya está indicando un proceso adiabático, que es cuando las variables en este estado van a cambiar. El exponente politrópico, les hago mención para que no se confundan, no va a tener unidades y depende del gas. Tiene que ver con la capacidad de absorber y desechar energía en forma de calor. Pues
se obtiene experimentalmente, pero podemos hacer aproximaciones con tablas conociendo las condiciones. En este caso, pues las condiciones que vamos a tomar en cuenta va a ser la presión, va a ser el volumen y va a ser la temperatura. Vamos a encontrarnos cambios de cada variable entre dos estados diferentes, lo que les mencionaba, que podemos tener un estado 1 que es aquí, un estado 2, un estado 3, y este es el que estado 4 o estado 1, o sea, se está cumpliendo el ciclo. O podemos tener un estado 1 a un estado 2 y no se cierra, es un ciclo abierto. La diferencia de presiones, la diferencia de volúmenes y la diferencia de temperaturas va a ser igual a que la diferencia de presiones es igual a la sumatoria de las presiones igual a la diferencia de presiones totales. ¿A qué me refiero con esto? Que si tenemos una diferencia de presiones del estado 1 al estado 3, quiere decir que vamos a tener una sumatoria de presión 2 menos presión 1 más la presión 3 menos la presión 2, y esto es nuestra sumatoria. Igual si no queda claro, pues no hay tanto problema, lo vamos a ver más adelante o en el momento en que la estemos aplicando. Aquí, si se dan cuenta, pues es un ejemplo de una presión inicial y una presión final que viene de aquí hacia acá. Estas curvas, esta es temperatura inicial, aquí tenemos más temperaturas, pero pues como están muy colgadas, pues es un proceso adiabático, ¿no? Aquí está el volumen. Recuerden que esta es presión, aquí está el volumen, la presión se checa de este lado. El volumen se encuentra de arriba a abajo de manera horizontal. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se comportan el volumen inicial al volumen final. Aquí está el inicio, aquí está el fin, entonces es un volumen constante, un proceso isocórico. Tenemos temperatura final, tenemos que esta que está más colgada va a ser un calor igual a distinto de cero, o sea, porque estas líneas no están tan colgadas como estas de aquí. Y no se vayan a confundir, las de temperatura constante son así, las de proceso adiabático son así, más colgadas todavía. Aquí tenemos un ejemplo de temperatura o un proceso isotérmico, que es a temperatura constante, donde la temperatura inicial va a ser igual a la temperatura final. Y aquí tenemos uno de un proceso adiabático, que está súper colgadísima la curva. Vamos a tener estas expresiones. Estas expresiones es la ecuación de estado, donde la presión 1 por el volumen 1 igual a la masa por la constante por la temperatura. Estas, para no complicarnos tanto, si se dan cuenta, aquí tiene presión final, volumen final, temperatura final. La masa del sistema, como estamos trabajando sistemas cerrados, pues no va a cambiar la masa. Entonces basta con interpretar que la presión 1 por el volumen 2 es igual a la masa por la constante por la temperatura. Este es 1 también. Temperatura 1, o sea, todo esto se va a encontrar para el estado 1. Y si nosotros buscáramos un estado 2, nosotros tendríamos obviamente variables para el estado 2. Presión 2, volumen 2, igual a la masa por la constante por la temperatura 2. Si esto fuera un estado 3, pues obviamente será presión 3, volumen 3, temperatura 3, la masa y la constante nunca van a variar. A esto se refiere esta expresión de presión 1, volumen 1, temperatura 1 y pues, o sea, el estado final, ¿no? O sea, estas variables de masa y constante se mantienen obviamente constantes, o sea, estas no van a cambiar. Ahora, si la presión inicial es igual a la presión final, esto es igual a que el volumen inicial sobre la temperatura 1 es igual a B, volumen final, sobre temperatura final. Y bastaría con despejar, o sea, de este lado puede estar el estado 1 y de este lado el estado 2. Si no conocemos el volumen, pues obviamente lo despejamos y quedaría como volumen inicial igual a volumen 2 sobre temperatura 2 por la temperatura 1. Y esto nos quedaría en metros cúbicos. Lo mismo va a suceder con esta expresión. No se vayan a confundir de esta y esta, porque esta está involucrando variables de volumen y temperatura, esta presión y temperatura. Si la temperatura inicial es igual a la temperatura final, ahora involucramos variables de presión por volumen de estado 1 y de estado 2, o estado inicial y estado final.
y también procederíamos únicamente a despejar la variable desconocida. Aquí tenemos un caso donde tenemos un exponente politrópico, donde el exponente politrópico obviamente va a ser mayor a 1. Entonces aquí se involucra tanto en la presión como en el volumen el exponente politrópico. Puesto que M y R son constantes, MR también es constante, donde vamos a tener que la temperatura por la masa por la constante sobre el volumen por el volumen del exponente politrópico va a ser constante. Entonces nos quedamos con esta expresión que es el que vamos a ocupar. Aquí pues obviamente es todo un desarrollo de la ecuación. Igual no se preocupen si aún no lo dominan. Con lo que nosotros nos vamos a quedar es con estas expresiones. Que si la presión inicial, el volumen inicial, presión final, volumen final, se cumple que presión inicial por volumen del exponente politrópico va a ser igual al estado final de la presión por el volumen del exponente politrópico. Estas son ecuaciones y estas las vamos a utilizar más adelante. Entonces sí me gustaría que las tengan a la mano para que no se vayan a perder y sepan qué estamos haciendo.